Bueno, si les parece, arrancamos. Ahí voy a proyectar un apunte. Mi idea es arrancar sobre subordinadas. No sé si ya lo vieron, para quienes lo vieron. Vamos a tener distintos tipos de oraciones subordinadas. Lo principal que hay que saber sobre la subordinación es que, bien, cuando nos encontramos más de un verbo en una oración, lo más probable es que estos verbos se encuentren en una situación de coordinación o de subordinación. Los verbos están coordinados cuando tienen un nexo coordinante entre ellos, ¿sí? Los nexos coordinantes más comunes son el y, el por lo tanto, el aunque, el por qué y demás. Si nosotros nos encontramos con alguna de esas palabras dentro de la oración o dentro de la estructura sintáctica, eso va a estar coordinado. Si no, y si nos encontramos con eh, pronombres relativos como qué, quién, cuándo, dónde y demás, nos vamos a encontrar con una oración subordinada. ¿Sí? Generalmente lo que marca la subordinación además es que los verbos, el principal y el subordinado, no se suelen encontrar en el mismo tiempo verbal. ¿No? Es decir, puede uno estar en presente y el otro en pasado. No hace falta que se acuerden de pe a pa todos los tiempos verbales, pero sí el reconocerlos les va a ser más fácil darse cuenta cuando una oración está subordinada o cuando una oración está coordinada, ¿no? Si hay dos tiempos verbales distintos, sí o sí esos verbos van a estar subordinados. Si tenemos un pronombre relativo, que vamos a entender como subordinante, los que mencioné anteriormente, que cuando, dónde y demás, nos vamos a encontrar con una oración subordinada. Todo lo que va posterior a ese pronombre relativo va a ser la subordinada como tal. Bien, ¿y con cuándo va a terminar esa subordinada? Cuando todas las estructuras argumentales de que pide el verbo estén completas. Ese pronombre relativo, el quién, va a cumplir además una función. Bueno, ahí se fueron sumando varios compañeros y compañeras. Estamos repasando subordinación. No sé si todos llegaron a verla. Si no, bueno, les va a servir para encarar el TP este jueves. Eh, pero bien. Entonces, bueno, seguimos en esa línea. Como dijimos, siempre que hay un pronombre relativo, la lista, ya le dije 3 veces, quién, cuándo, qué, va a haber una subordinada. Todo lo que es posterior. Y cuando tenemos en una estructura sintáctica dos verbos de distintos tiempos verbales, también va a haber una subordinada. Las funciones sintácticas de una oración van a depender de la estructura argumental del verbo. Cada verbo nos va a pedir una estructura argumental determinada. Ahora pasamos a las estructuras argumentales, pero primero quiero ver que pasemos los tipos de subordinadas, ¿sí? Porque es algo bastante simple, o por lo menos hasta ahora no lo vieron de forma tan compleja, y posteriormente les va a servir. Las subordinadas. Tenemos dos tipos. Primero vamos a tener subordinadas. En realidad, tres tipos. De acuerdo a un criterio formal, es decir, al tipo de palabra que reemplazarían, ¿no? Porque generalmente nosotros pensamos en una subordinada como algo que se puede reemplazar con un tipo de palabra que cumple una función sintáctica determinada. Las subordinadas sustantivas cumplen el rol de un sustantivo en la oración. Y los sustantivos tienen la función sintáctica de sujeto, objeto directo o predicativo subjetivo obligatorio, generalmente, ¿no? En verbos copulativos. Por ende, van a ver que las subordinadas sustantivas van a ser subjetivas si son sujeto, objetivas si son objeto, o declarativas si son predicativo subjetivo obligatorio, sujeto de un verbo copulativo. Después vamos a tener las subordinadas adjetivas. Todos los adjetivos tienen la función de modificador dentro de la oración. ¿Por qué? Porque los adjetivos siempre van acompañados de un sustantivo al cual modificar. Vamos a tener dos tipos de adjetivos característicos. Uno van a ser los adjetivos cuantitativos, que suelen ser, o cualitativos, que suelen hablar de características específicas sobre un sustantivo, ¿no? Lindo, feo, más, menos, rico, ¿no?
Y los adjetivos relacionales. Los adjetivos relacionales van a tener una característica especial, que es que siempre van a ir pospuestos al sustantivo al que modifican. El ejemplo más claro es, por ejemplo, violencia policial. Uno no puede decir policial violencia, es sí o sí violencia policial, ¿no? O jornada laboral, no es laboral jornada. Y como último vamos a tener las subordinadas adverbiales, que van a tener las funciones que cumple un adverbio, ¿no? Los adverbios van a cumplir en las oraciones la función de adjunto. Adjunto lo vamos a entender como aquellos agregados que no necesariamente son argumentales. Hasta ahí vamos bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Porque yo arranqué lleno y puede ser que si alguien entró esté medio perdido. ¿Alguien tiene algo para preguntar? Bueno, sí. Ah, genial. Entonces, los adverbios van a tener las funciones de. Bueno, para que se quiere unir una compañera más. Bien. Muchas funciones, pero pueden ser temporales, locativos, modales, causales, finales, condicionales, concesivos o consecutivos. Van a decir que cómo carajo me acuerdo de todo esto. No se preocupen. Generalmente les van a dar oraciones en donde las subordinadas adverbiales sean temporales, locativas o modales, que suelen ser además las más comunes del español. Bien. Entonces van a tener esa función como un adverbio. Esto nos va a servir para repasar tanto las funciones de las clasificaciones de palabras de acuerdo a un criterio formal y además para ver subordinadas como tales. Y como último, en cuanto a criterio, todo esto que vimos recién es lo que se denomina criterio funcional de las subordinadas, es decir, qué función cumple. De acuerdo a un criterio formal, vamos a tener si son relativas o completivas. Si alguno hizo latino o griego, seguramente esto le vendrá a la mente. Las subordinadas relativas son aquellas que tienen un antecedente en la oración principal. Es decir, que van encabezadas por un pronombre relativo, como los que dijimos anteriormente, quién, qué, cuándo, dónde. ¿Sí? Ese que reemplaza o refiere a algo en la oración principal. Por ejemplo, si yo digo, el hombre que entró a mi casa ayer volvió, ese que reemplaza al hombre, ¿no? O refiere, o sea, el hombre es el antecedente del que dentro de esa subordinada que va a ser relativa. Generalmente, y esto es una tendencia, las subordinadas relativas son adjetivas. Hay una tendencia. De hecho, sí, todas las subordinadas que son adjetivas suelen ser relativas. Hay como una regla con respecto a eso. ¿Por qué? Porque un adjetivo modifica un sustantivo. Entonces yo tengo una subordinada relativa que cumple la función de modificador directo y que se entiende como como un adjetivo, probablemente tenga un antecedente en la oración principal, por ende va a ser una relativa. En cuanto a las oraciones, a las subordinadas completivas, son aquellas que no tienen un antecedente y que además, como vimos anteriormente, van a cumplir una función argumental dentro de la oración principal, porque van a ser seleccionadas por la estructura argumental del verbo. Entonces, generalmente las subordinadas completivas van a tener esta función que nosotros entendemos como de sujeto, objeto directo, complemento indirecto incluso, o locativo en caso de que el verbo en específico lo pida. Bien, hasta ahí. Vamos bien. Vamos a pasar ahora a específicamente las clasificaciones verbales y los tipos de verbo. Bueno, acá hay un PowerPoint que tiene un poco explicando las funciones sintácticas de los tipos de palabras, las clases de palabras. Por si les sirve, como después se los paso, como un agregado es los gerundios, los participios y los infinitivos son formas no flexionadas del verbo que van a cumplir también funciones sintácticas dentro de la oración, ¿no? Generalmente los infinitivos van a cumplir el rol de un sustantivo, por ende van a tener esas funciones sintácticas. Los gerundios como adjuntos y los participios
como modificados, no la misma función que un adjetivo. Como una aclaración, no sé si lo vieron todavía en teóricos, la categoría pro. Si no lo vieron, no pasa nada, pero lo aclaro, todos los infinitivos abren una subordinada, una que se llama cláusula no flexionada, que es un tipo de subordinada específica que abren los infinitivos. Bien. Además, se quiere unir. Perfecto. Continuamos, entonces, ahora particularmente con la clasificación verbal. Bueno. Bueno, vamos a tener verbos transitivos e intransitivos. Bien, acá me dejaron un comentario que dice: hola, sí, estoy con Sofi, nos unimos un poco tarde. No sé si ya lo explicaste, pero ya que lo mencionaste te consulto. No nos quedó muy claro que es una cláusula. Cláusula es como decir estructura sintáctica. ¿Por qué no diríamos subordinada como tal? Porque la subordinada, en un criterio específico para la gramática generativista, es cuando hay un verbo conjugado. Entonces, generalmente cláusulas reducidas o cláusulas no flexionadas y demás, se suele llamar aquellas estructuras sintácticas que son independientes de la oración principal, o sea, que están por fuera de la oración principal, pero que no necesariamente tienen un verbo conjugado. ¿No? Ustedes habrán visto cláusulas relativas o cláusulas absolutas en los últimos trabajos prácticos y tiene que ver con eso, con estructuras independientes que de hecho nosotros interpretamos, muchas veces les suponemos verbos, como Juan dijo, eh, o él tenía las manos en los bolsillos, algo así, pensando en suponer verbos dentro de esa estructura, pero que no están explícitos. No sé si quedó claro la explicación, si no, tengo un PowerPoint. Yo soy el meme de, no importa cuándo leas esto, tengo un PowerPoint que lo explica. Bien, las cláusulas absolutas tienen como predicado un participio, que es una forma no flexionada del verbo, ¿no? Y si ustedes están en latín o en griego, las habrán visto. En latín existe el ablativo absoluto, en griego existe el genitivo absoluto, y son de esta manera. Tienen un matiz adverbial, generalmente temporal, causal o concesivo, y el mayor ejemplo es habiendo dicho, o teniendo en cuenta lo anterior, me parece que no voy a volver a ir a tu casa, poner, ¿no? Ese teniendo en cuenta va a ser una cláusula absoluta. Las cláusulas reducidas son estructuras de predicación que no tienen un verbo, pero que funcionan de alguna manera como una oración. Generalmente suponemos un verbo, ¿no? Por ejemplo, consideran a Juan simpático. Acá suponemos el verbo ser. Consideran que Juan es simpático o a Juan que es simpático, ¿no? O, por ejemplo, el primer ejemplo que tenemos es vi a Juan con las manos en los bolsillos, ¿no? Vi a Juan con las manos puestas en los bolsillos, que las tenía en los bolsillos, bueno, eso es lo que suponemos. No, hay un verbo supuesto ahí. No, y esto es otra cosa por completo, pero no sé si a partir de ahí quedó claro la idea de cláusula. En cuanto a las estructuras argumentales, los verbos seleccionan las siguientes estructuras o los siguientes papeles temáticos en su estructura. Tenemos agentes, agente como aquello que realiza la acción, paciente como aquello que recibe o es afectado por la acción, experimentante como aquel que experimenta, suele ser con los verbos de percepción como sentir, ver, eh, sí, padecer, etcétera. Tema, que es el objeto, la persona o la entidad que cambia de estado o de ubicación a partir del verbo.
beneficiario, que es el que se beneficia por la acción, locativo, ubicación, que es donde ocurre esta acción, y después hay dos meta o fuentes que no suelen estar, no suelen ser muy comunes. De hecho, creo que no hay prácticamente ninguno. O sea, yo no me acuerdo de que en un examen un verbo seleccione este papel temático, pero bueno, existe, por si les interesa conocerlo. Bien, entonces, continuamos. En cuanto a los tipos o características verbales, porque yo marqué lo anterior. Perdón, estoy buscando el PowerPoint. Bueno, sí, sí, Bien, acá vamos a tener los tipos de verbos, ¿no? Transitivo, intransitivo, ditransitivo y copulativo, ¿sí? Probablemente hayan visto más a lo largo de la cursada. Estos, a mí me parece que son los centrales, que son los que suelen verse y son los que suelen encontrarse en los parciales. El verbo transitivo es aquel que selecciona dos papeles temáticos y generalmente o regularmente esos papeles temáticos van a ser eh, tema y agente, ¿no? El ejemplo más claro es necesitar, es querer, sí, necesitar o querer, ¿no? Alguien necesita algo. Eh, Después vamos a tener los verbos ditransitivos que van a seleccionar tres papeles temáticos, el agente, el tema y el destinatario. ¿Sí? El ejemplo más claro es dar o enviar. Alguien le da algo a alguien le envía algo a alguien. ¿Sí? Esos son los tres papeles temáticos cubiertos. Y después vamos a tener un tipo de verbo específico que van a ser los verbos copulativos, que van a ser particularmente los verbos ser y parecer, que solo van a seleccionar un sujeto, o sea, lo que es, ¿no? Un tema, si uno lo quiere pensar de esa manera, eh, pero gramaticalmente van a necesitar de un predicativo subjetivo obligatorio para funcionar gramaticalmente dentro de una oración, ¿no? Ese predicativo no va a estar seleccionado argumentalmente, pero va a ser necesario para que la oración sea gramatical. Lo digo porque hay ejercicios, usualmente en los exámenes, de identificación de la gramaticalidad. Y a veces aparece esto. Y después vamos a tener los verbos intransitivos, que vamos a tener los ergativos e inergativos, ¿no? O acusativos e inacusativos. Eh, Esos verbos van a ser el tipo de verbo que no necesitan de un complemento directo para funcionar o que seleccionan un único papel temático. Ese papel temático puede ser exclusivamente un agente o exclusivamente un tema, dependiendo del tipo de intransitivo que sea. A ver si encuentro el PowerPoint, están los tipos de intransitivos. Bien, acá, perfecto. Vamos a tener en los intransitivos, los inacusativos solo van a seleccionar el tema y los inergativos van a seleccionar únicamente a la gente. Bien, hay una cosa que yo no aclaré todavía, pero me acabo de dar cuenta que podría aclararla, teniendo en cuenta que probablemente ya lo vieron en teóricos. ¿Ustedes vieron perífrasis verbal? O todavía no. En prácticos, no sé si eso pasó a teóricos. En prácticos todavía no. Bien, bueno, como para tener en cuenta, eh, vieron que yo estaba hablando de que generalmente las subordinadas implica cuando hay más de un verbo en una oración y que además existen cláusulas, ¿no? Como un tipo de lo que tendemos como subordinación, que tienen formas no conjugadas del verbo. Bueno, cuando hay dos formas verbales juntas y una está conjugada y la de al lado no, ¿no? Es una forma no flexionada del verbo, vamos a tener una perífrasis verbal. Esa forma no flexionada del verbo puede ser un infinitivo, un gerundio o un participio. Siempre que sea un participio nos vamos a encontrar con alguno de los tiempos verbales del español. El tiempo pluscuamperfecto, por ejemplo, o los tiempos compuestos, pensando en pretérito compuesto y demás, seleccionan el verbo haber y un participio. Los verbos conjugados de esa perífrasis se van a denominar auxiliares, porque son verbos que no seleccionan una estructura argumental compleja, es decir, que no son transitivos.
y que a partir de esa perífrasis pierden su propio significado. O sea, el matiz argumental no lo va a dar este verbo, sino que lo va a pasar a dar la forma no flexionada. Su única función es aportar tiempo, modo y aspecto, ¿no? Generalmente los verbos conjugados de las perífrasis verbales son el verbo ser y el verbo haber en el español. Van a ser uno ergativo y un inergativo, ¿no? Y estas van a ser formas comunes de perífrasis también del español que tienen un matiz adverbial. Esto está en uno de los capítulos de Itulio. La única forma de acordarse de esto es tipo aprendiéndoselo, la verdad. Así que bueno, y después se los paso. Y bueno, y además va a haber formas de determinar si hay perífrasis o subordinada no flexionada de acuerdo a distintas pruebas. Pero si no lo vieron en prácticos, no ahondo en eso. Entonces, bueno, a partir de ahí creo que vimos en general, hicimos un repaso general de todo lo que vieron en prácticos hasta ahora. Así que si les parece, pasamos a ejercicios concretos, ¿sí? Salvo que alguien tenga alguna duda. Angie, Sí, yo quería preguntar, a mí se me complica un poco cuando es complemento interno y complemento externo, ¿puede ser? O algo así. No me acuerdo cómo se llama. directo o indirecto, objeto directo, No, tipo, ponerle que especificador es externo y el complemento es interno. sí, Algo así, pero no me acuerdo cómo se llama. bien. Vos estás hablando de en el árbol. Claro, sí. Bien, los árboles son un temita, pero bueno, ahí si quieres pasamos a eso. Yo no tengo PowerPoints específicos de árboles, quiero ver si me acuerdo, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan que nosotros veíamos como en el secundario que estaba el sujeto y estaba el predicado y eran dos cosas distintas? Bueno, algo así va a retomar la gramática generativista, pero no del todo. La gramática generativista va a pensar en el verbo como el centro de la oración. Entonces, vamos a tener una parte que va a ser todo lo que está dentro del sintagma verbal, que lo vamos a entender como complementos internos. Y los complementos externos van a ser todo eso que está por fuera del sintagma verbal y que va a estar dentro de lo que se llama sintagma temporal. ¿Por qué? Porque lo que va a pensar la gramática generativista es que lo que mueve una oración, o sea, lo que determina los límites de una oración va a ser el tiempo en el que está ese verbo, ¿sí? Y ahí es donde ustedes ven que, por ejemplo, los especificadores, lo que nosotros entendemos como sujeto, y los adjuntos van a estar por fuera del sintagma verbal y por ende van a ser complementos externos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, es eso. Sí, si quieren lo dibujo, pero soy malísima. O sea, soy malísima haciendo árboles, la verdad. No, tranqui, ahí se entendió. Después, si quieren, otro día preparo como un árbol ya hecho y lo proyecto. Para cuando les toque dar movimiento, que todavía no, lo van a dar recién en el parcial teóricos. Eso no va a entrar. Bien. Bueno, pasamos a un ejercicio específico. Este es un modelo de parcial. Es un modelo de parcial que me pasó Camila, de cuando ella era scripta, estudiante. Lo pueden usar. Y tiene dos partes. La primera va a ser una parte en la cual a ustedes les va a tocar analizar oraciones ya hechas y otra parte en la cual a ustedes les va a tocar crear o pensar oraciones nuevas, ¿sí? Bien, el primer ejercicio dice, formular la estructura argumental de los verbos y clasificarlos. Justificar con pruebas formales. La justificación con pruebas formales, tranquilos, va a ser simplemente poder ver que esa estructura argumental está en la oración, de acuerdo al desarrollo en la función sintáctica. Clasificar con criterios formales las oraciones subordinadas encorchetadas y analizarlas, identificando los constituyentes inmediatos y sus funciones sintácticas. Determinar si hay un movimiento, esto
no le den bola, ¿sí? Porque antes se veía movimiento en prácticos, lo que pasa es que eso es algo que hace un montón de tiempo ya no se da en prácticos, así que elimínenlo. Y establecer si los verbos subrayados forman perífrasis o si el verbo principal es es un verbo principal y una subordinada no flexionada. No están marcados, pero la determinación de si hay perífrasis o no, en todo caso les tocará hacerlo a ustedes. Pasemos por la primera oración, ¿no? La franja central en el dorso de la camiseta argentina pretende aludir a cómo los hinchas cuelgan las banderas en los balcones durante cada mundial. Entonces, vamos a tener el primer verbo pretender, el segundo aludir, el tercero colgar, ¿no? ¿Alguien se anima a hacer la estructura argumental? Por ejemplo, decirme si es transitivo o intransitivo, por ejemplo. Transitivo puede ser. Exactamente, sí, sí. Y su estructura argumental, yo la voy a escribir así, así es como me enseñan a hacerlo, o sea, ponen estructura argumental, primero el número de la cantidad de papeles que tiene, y ponemos uno, agente, que es quien pretende, y dos, tema, lo que es pretendido, ¿no? Entonces, en este caso, quien pretende, el agente, va a ser tácito, ¿no? Un sujeto tácito, ¿no? No dice quién. Si dijera, no sé, eh, suponete, Messi pretende que, bueno, perdón, no, nada que ver. La franja central en el dorso de la camiseta argentina va a ser el sujeto de la oración, perdón. Anulen lo que dije. Va a ser el sujeto de la oración, ¿no? Entonces va a ser ese agente se va a ver manifestado en este sujeto que va a ser eso. Y lo que se pretende, es decir, el tema va a ser todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir. ¿Ustedes en prácticos les hacen hacer árboles? Como una pregunta, o corchetes. No, corchetes. Bien, entonces haremos un sintagma temporal, adentro vamos a poner un especificador y va a ser esta primera parte, la franja. Abrimos un sintagma verbal, ¿no? Donde va a estar primero nuestro verbo, vamos a abrir otro corchete al verbo, que va a ser pretende. Muchas veces lo que se hace es poner el verbo en infinitivo y al lado dentro del sintagma verbo poner, por ejemplo, el tiempo muy del aspecto, ¿no? Que va a estar dentro de la conjugación, pero si no lo vieron todavía, lo voy a hacer así. Y después vamos a abrir un corchete donde va a estar el complemento directo, que va a ser todo lo demás. Bien, así les quedaría el análisis sintáctico de la oración principal, ¿sí? Ahora, vamos a clasificar las oraciones subordinadas que hay acá. Primero, pretender aludir no es una perífrasis, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero el primer verbo, que sería el auxiliar, eh, es transitivo, por ende tiene una estructura argumental compleja, por ende no podría ser auxiliar, porque tiene un sentido semántico por sí mismo. Entonces, a partir de aludir, se va a armar una subordinada sustantiva completiva. ¿Por qué sustantiva? Porque cumple el rol de un sustantivo. ¿Y por qué completiva? Bueno, ¿por qué objetiva? Porque es objeto directo. Y completiva porque no tiene un antecedente dentro de la oración principal. Entonces, y después de el verbo aludir, ¿alguien se anima a hacer la estructura argumental?
Bien, es también transitivo. Alguien alude a algo, ¿sí? Eh, también va a ser agente y tema. En este caso, como es una forma no flexionada, no vamos a tener un sujeto para señalar, pero sí el tema, lo que es aludido. Particularmente, y esto no lo expliqué todavía porque no sé si lo vieron, si vieron lo de los régimen, pero hay verbos que seleccionan preposiciones para sus complementos, preposiciones específicas. El verbo aludir es un caso específico, que es aludir a, ¿no? Siempre van a encontrarse con aludir a, igual que buscar a, ¿no? O buscar en, es algo muy común. Por eso se lo van a encontrar repetido. Entonces, todo lo demás, es decir, A, desde A hasta mundial, va a ser el complemento régimen de con el otro verbo, que es el verbo colgar, eh, vamos a su estructura argumental. ¿Qué tipo de verbo es? ¿Cuántos papeles temáticos selecciona? Dos pueden ser. Bien. Sí, pero hay una más. Alguien cuelga algo en algún lugar. Son tres, que es agente, tema y locativo. Entonces, el agente van a ser los incas. Las banderas va a ser el complemento directo y en los balcones va a ser el locativo. Y cómo, pensándolo en un adverbio, va a funcionar eh, una, un adverbio, ¿no? Un adjunto de modalidad. ¿Cómo? ¿Sí? Se puede reemplazar con, no sé, por ejemplo, impetuosamente. Entonces, si tenemos que hacer el análisis con corchetes de esta oración, vamos a abrir un adjunto en cómo, lo vamos a cerrar, vamos a abrir un especificador en los hinchas, después se va a abrir el sintagma verbal y el verbo en cuelgan y después vamos a poner en las banderas el complemento directo y en los balcones va a funcionar como un adjunto de locación. ¿Sí? Ahí lo mandé. Hasta ahí se entiende más o menos eh, qué es lo que tienen que hacer, el procedimiento. Bien, vamos con la otra parte, que sería que ustedes traten de proponer un ejemplo para esta estructura, ¿no? Eh, todos estos ejemplos son con subordinadas. Creo que en el trabajo número 4 les dice, eh, pero, por ejemplo, tomemos este ejemplo, ¿no? Una oración subordinada sustantiva no flexionada, sujeto de la oración matriz, ¿no? ¿Qué nos va a pedir? Una oración, una cláusula no flexionada que sea sustantiva, es decir, que tenga el rol de un sustantivo y que sea sujeto
de esa oración matriz, ¿no? El sujeto de la oración principal. El ejemplo más claro que pueden tomar es, por ejemplo, fumar está mal, ¿sí? Fumar, o bueno, fumar cigarrillos está mal, ¿no? Cigarrillos está mal, ¿sí? El verbo principal va a ser estar, algo está, ¿no? Es un verbo intransitivo. Y la cláusula no flexionada va a ser fumar cigarrillos, ¿sí? Va a ser el sujeto, que es lo que está mal, fumar cigarrillos, de esa oración. Bien, hasta ahí se entendió más o menos. Bien, y la segunda es un poco más fácil. Dice oración subordinada adverbial causal adjunta a la oración matriz. No se asusten con los nombres muy largos. Adverbial causal es por qué, ¿no? Adjunto causa, ¿por qué? Entonces, si yo tengo que agregar una oración subordinada que funcione como un adjunto, es decir, como algo no argumental, y que empiece con por qué, puedo pensar en una oración muy simple, como no fui porque estaba enfermo, ¿no? Y porque estaba enferma sería este tipo de subordinadas. Bueno, hasta ahí mi explicación. No sé si le sirvió, no sé si alguien tiene alguna otra duda. Bien. Les digo, bueno, eso, que nos volvemos a encontrar el sábado y que el lunes vamos a estar haciendo acá en la Facu un simulacro de parcial, ¿sí? Donde vamos a traer este tipo de parciales impresos para que ustedes los puedan resolver. Así que nada, espero que les haya servido y nos vemos el sábado, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos por sumar. Genial. Gracias, Angie. Ay, perdón. Así, Mari. Claro, en realidad complemento es todo aquello, toda aquella información, ¿sí? Que selecciona el verbo. ¿Sí? El complemento directo es lo vamos a asociar con el tema, con el papel temático tema, y complemento indirecto con el papel temático beneficiario. El adjunto es toda esa información que se agrega que no nos pide el verbo necesariamente, salvo casos puntuales como en los casos locativos. Sí, no sé si quedó claro. Bien, bueno, muchas gracias a todos por sumarse. Espero que les haya servido. Y bueno, nos vemos el sábado. Chau. Chao, Angie.